Mi testimonio empieza así. Yo nací en un rancho en la sierra, donde allá no hay pues, agua potable, no hay luz eléctrica, o sea, todo es donde la gente es pobrecita, de bajos recursos, pero la mayoría pues son narcotraficantes porque no hay otra cosa que hacer con que la gente pueda vivir. Entonces pues todos siembran drogas, narcotrafican drogas, venden. um, pero en este caso, yo cuando yo era niña, yo aprendí, mi abuelita paterna era cristiana, así que ella siempre me enseñaba a orar, a leer la Biblia, a cantar coritos, pero mi mamá era muy católica. Ella me ponía a rezarle el Padre Nuestro, las Aves Marías a las imágenes que ella tenía. A mi padre, pues él sembraba y vendía drogas. En mi casa había muchas armas, en mi casa llevaban muchos brujos, porque parece todos los narcotraficantes como que acuden mucho a la brujería, a los santeros, a los espiritistas. Y a mi casa pues llegaba toda esta clase de gente. Um, Ya cuando yo tenía como 4 años, recuerdo que pues siempre nos traían con un ojo de venado colgando acá en el cuello, porque supuestamente eso nos iba a proteger. Pero sabemos nosotros que todo eso pues son puras maldiciones y puras ataduras del enemigo. O sea que en mi casa había violencia, mi papá golpeaba mucho a mi mamá. A mi corta edad, de lo que yo recuerdo, pues había mucha violencia, había sangre, mi papá golpeaba a mi mamá. Pero a los 4 años resulta que muere mi papá. Y mi papá pues había dejado mucho económicamente. Él había dejado mucho ganado, muchas tierras, muchas armas, caballos, todo lo que se puede tener en un rancho para vivir bien. Pero a mi edad de los 4 años muere mi papá, y prácticamente la familia de mi papá pues, le quita todo a mi mamá. Mi mamá queda viuda con tres niños, uh, de 9, de 7 y de 4 yo. Total que mi mamá viene casi a perderlo todo, y nosotros pequeños. Mi mamá accede por moverse de ese ranchito a otro rancho para que nosotros pudiéramos ir a la escuela, mis hermanos que ya aún estaban más grandecitos. Pero en ese entonces mi mamá pues estaba joven, tenía como 29 años cuando ella quedó viuda. Pero mi mamá pues empezó, pues le habían quitado todo. Mi mamá ya empezó a verse muy difícil cómo sacarnos adelante, porque ya todo le habían quitado. Y entonces empieza mi hermana, la más grande, como que le daban ataques epilépticos. Se ponía muy mala. Mi mamá empezaba siempre a acudir con los espirituistas, y pues nos dejaba a nosotros en el rancho, y se la llevaba y se estaba en veces un mes, 2 meses, y pues me quedaba yo y mi hermanito. A veces nos dejaba con mi abuelita, con un tío, con una vecina, con quien pudiera dejarnos ella, pues ahí nos dejaba. Y empezamos nosotros pues, a sufrir mucho en nuestra niñez. Mi hermana siempre pasaba enferma, mi mamá siempre consultando a los brujos, a los espirituistas. Ah, Total que a los 10 años, pues yo ya había experimentado lo que era, que yo había aprendido ya muchas cosas. Yo sabía lo que era el cristianismo, sabía lo que era el catolicismo, um, sabía lo que era como narcotraficar drogas, sabía lo que era usar armas, a lo que era visitar a los brujos. A esta edad de 10 años, yo recuerdo que mi mamá lleva a mi hermana más grande, porque ella le daban muchos ataques y se ponía
muy histérica, nos golpeaba, nadie la podía dominar, echaba espuma por la boca. Y mi mamá pues es desesperada, siempre buscando ayuda, como ella acudía siempre a los brujos. Y yo recuerdo que esa edad de 10 años, pues ella fue y en esta ocasión me llevaron a mí también. Y como yo pude ver, hermanas, que a esa edad, yo pues uno inocente, ¿no? Pero yo me fijaba cómo había una mujer, cómo llamaba a los espíritus y se apoderaban de ella. Supuestamente eran los 7 espíritus de 7 um, especialistas, doctores especialistas que habían muerto, y cada vez que se le metía un espíritu, ella cambiaba la voz. Y yo pues a mis 10 años era pues es algo que uno pues empieza a mirar, ¿no? Y a darse cuenta de muchas cosas. Y entonces yo me recuerdo que en esa ocasión le iban a hacer una cirugía a mi hermana. Y, y en veces uno piensa, uno cree que eso no existe y que la brujería y el espiritismo no existe, pero mis hermanas a esa edad yo pude mirar cómo ella decía, todos cierren los ojos y viene un espíritu y viene otro. Pero yo recuerdo cuando iban a operar a mi hermana, que ella le pusieron un cuartito todo oscuro y así como una luz muy bajita, um, y uno supuesto no podía mirar todo eso, pero yo en mi infancia pues yo era bien curiosa, ¿no? Me fui a meter ahí y fui a observar cómo es que iban a operar a mi hermana. Pues miré yo un cuchillo de cocina, pero no de los que cortan, sino de esos cuando le ponen el tenedor, y un cuchillo que no tiene filo y unos líquidos ahí. Y cuando estaban supuestamente operando a mi hermana, pues yo pude mirar todo eso, ¿no? Cómo el enemigo obra. Mi mamá me hablaba del catolicismo, pero a la vez visitaba a esas personas y a la vez yo miraba todo lo que hacían. Entonces pues en mí entraba una gran confusión. Y ya más después, pues ya empieza uno como en la adolescencia y todo. Mi abuelita siempre me llevaba a la iglesia y siempre me hablaba de Dios. Finalmente mi mamá también viene a los caminos de Dios, pero en ese entonces pues sí, yo ya estaba bien confundida, porque pues yo a esa edad yo ya había mirado muchas cosas. También mis tías habían sido bautizadas, porque yo crecí, o sea, crecí con mi abuelita, donde ella me llevaba, era la iglesia apostólica, donde ellos se enfocan mucho en lo que es el bautismo, porque ellos dicen que si uno no se bautiza, uno no puede ser salvo, no puede entrar al reino de los cielos, porque tiene que creer y ser bautizado. Entonces, ellos garantizan la salvación con el bautismo. Y allá pues había mucha ignorancia también del cristianismo, así que se cometían muchos errores. Eran en el rancho, donde allá no hay muchas iglesias, o sea, no hay mucha gente, pues es muy poca la gente también. Pero a esa edad pues ya yo ya había conocido de todo, yo ya no quería nada, pues ya no, más bien yo ya no creía, porque también como cuando yo tenía 14 años, pues, muere mi hermano, o sea, le quitan la vida a mi hermano. Y yo recuerdo que en esa noche pues yo me acordé del Señor, y yo me acordé que mi abuelita también me enseñaba a orar. Y en esa noche yo me recuerdo que yo escuché muchos balazos cerca de la casa, pero algo yo presentía en mi corazón, y yo me recuerdo que esa noche yo sí me hinqué a orar, y yo le pedí al Señor, y le pedía yo que cuidara a mi hermano, porque que no hubiera mi hermano estado en ese lugar donde se habían oído tantos disparos. Y yo recuerdo que yo me hinqué y yo le pedí al Señor con todo mi corazón en esa ocasión. Pero cuando yo estaba orando, resulta que una luz se acerca a una ventana, a una pequeña ventana que había en el cuarto, y yo como
tenía mis ojos cerrados, pero yo orando al Señor. Y yo recuerdo que miré una luz y yo, en mi ignorancia, yo pensé que esa luz era como que Dios me había contestado, que Él estaba cuidando a mi hermano. Pero resulta que esa luz no era la luz que yo había creído que era, sino que era la luz de alguien que iba a avisarnos que mi hermano había muerto en ese pleito. Y entonces en esa noche, mis hermanas, yo perdí la fe por completo en el Señor. Yo creí que Dios no existía. Yo pensé que Dios no existía porque Él no había escuchado mi oración. Cuando yo más por primera vez yo le había orado al Señor con todo mi corazón, yo sentía que el Señor me había fallado y que Él no existía. Por eso no me había escuchado. Y yo terminaba aún más confundida. Yo no sabía ya cuál era la verdad, pero a mí sí me gustaba ir a la iglesia. Yo seguía yendo a la iglesia. Yo seguía pidiéndole al Señor que, pues, ¿por qué no me había contestado? Pues, porque si Él existiera, ¿por qué no me había contestado en esa ocasión que yo le había pedido que guardara a mi hermano y era mi único hermano varón? Y entonces yo me sentía en esa ocasión que Dios no existía. Y yo ya no sabía, pues, mi abuelita me había enseñado el cristianismo, mi mamá me había enseñado el catolicismo. Ella tenía un santo para cada cosa. Si se le perdía una vaca, ella tenía un santo al cual le pedía para encontrar la vaca. Si nos golpeábamos, ella tenía el santo niño de Atocha que nos cuidaba. O sea, para cada cosa ella tenía un santo. Pero también yo me había fijado que yo había mirado que a mi hermana la habían operado esos espiritistas y mi hermana había sanado. Total que yo llegué a estar en una gran confusión, pero yo llegué a pensar que Dios no existía. Y yo siempre seguía yendo a la iglesia, pero yo pensaba y yo sentía que Dios no existía porque a mí se me había acabado la confianza en el Señor. Después que mi abuelita me había enseñado desde niña, me enseñó el Salmo 23 y ella siempre me ponía a leer la Biblia, pero en esa ocasión yo por completo perdí la fe en Dios y yo creía y sentía que Dios no existía y yo le reclamaba a Él, porque Dios, si tú de verdad existieras, ¿por qué no me contestaste? Y de ahí en adelante yo siempre le reclamaba al Señor. Yo le decía, pues sí, es que es verdad, tú no existes, porque si tú existieras, ¿por qué permitiste que yo fuera una niña huérfana? Que yo sufriera tanto sin mi padre. Y luego ahora que yo sentía que mi hermano crecía, íbamos a tener un hombre en casa, tampoco no lo cuidaste, Señor. Entonces tú no existes. Si tú existieras, tú no permitieras que yo estuviera sufriendo, que nosotros estuviéramos viviendo todo lo que estamos viviendo. Pero yo solamente le reclamaba al Señor. Eran puros reclamos que yo tenía con Él, porque yo le echaba la culpa de todo lo que nosotros habíamos pasado, que mi papá habiendo tenido muchas cosas, pues nos dejaron sin nada. Nosotros vivimos nuestra niñez desde que mi papá falleció, ya cadeciendo de todo porque le quitaron todo a mi mamá. Mi mamá empezó a batallar económicamente y sufrimos mucho, sufríamos hambre porque nos dejaba con mi abuelita, y aunque en casa de mi abuelita había abundancia de comida, pero mi abuelita siempre nos medía la comida y solamente nos daba una tortilla. Nos hacían trabajar mucho, nos traían como esclavos, cuidando puercos, cuidando las vacas, dándoles de comer a las gallinas, en la agricultura, siempre trabajando mucho.
pero nunca nos daban de comer, de modo que nosotros nos llenáramos. Siempre teníamos hambre porque nos daban un pedacito de queso cuando había abundancia de comida. Todo nos lo daba medido. Y entonces todo eso yo le reclamaba al Señor. Y yo le decía, Señor, pues si tú existieras, tú no hubieses permitido esto, porque si dice que tú eres bueno, porque permites que todas estas cosas nos pasen. Y pues de ahí en adelante todo era puros reclamos. Pero resulta como después que mataron a mi hermano y yo pude ir y lo miré todo cómo lo dejaron y realmente para mí en ese momento pues me entró, yo dije Dios no existe y ahora yo voy a vengar la muerte de mi hermano porque mira cómo lo dejaron. Entró tanto odio en mi corazón a venganza, yo quería vengar la muerte de mi hermano. Y yo recuerdo que yo decía, yo no voy a volver a disparar una pistola hasta que yo venga la muerte de mi hermano, yo no voy a gastar una bala hasta que yo venga la muerte de mi hermano, porque mira cómo lo dejaron. Y aquel odio entraba en mi corazón y aquella incapacidad, porque aún yo estaba joven, yo tenía 14 años, pero mi anhelo era de vengar la muerte de mi hermano, porque ya habían matado a mi papá y ellos mataban a mi hermano. Y yo recuerdo que en esa noche que fuimos y recogimos todo el cuerpo de mi hermano como había quedado, yo en esa noche yo dije, yo voy a vengar la muerte de mi hermano. Al cabo es que tú no existes. Tú ni salvas, tú ni condenas, porque todo eso como una historia. No existes. Y yo recuerdo que después de 6 meses que había fallecido mi hermano, tenía a mi hermana que estaba acá en los Estados Unidos y fue para allá, fue a la sierra y entonces dice mi hermana, oh, yo vengo por ti porque necesito que vayas a ayudarme en el trabajo porque yo cuido 2 niños y me van a operar porque estaba mala del sinusitis y voy a recibir una operación, pero yo necesito que tú vayas conmigo para allá porque yo necesito que me ayudes a cuidar a esos niños. Y yo le digo, no, es que yo no me puedo ir porque yo tengo algo que hacer aquí, yo no me puedo ir. Yo tengo algo que hacer. No, me dice, solamente vas a ir por 1 mes, o lo más 2 meses, mientras que yo me hacen esa operación y yo me recupero, y entonces yo te voy a venir a traer de regreso. Y fue tanta la insistencia que entonces pues yo vine, ¿no? Me vine con mi hermana y recuerdo que estábamos en Tijuana. Y mi hermana siempre, a pesar que pasábamos así indocumentadas, mi hermana siempre pasaba por la línea, pero ella pasaba como cualquier ciudadano. En veces traía una mica chueca ahí en la mano y ni siquiera se la pedían. Y ella siempre pasó así muchas veces. Pero yo recuerdo que en esa ocasión, pues yo me vine, ¿no? Accedí por venirme con ella y le digo, ok, pero yo nomás voy a ir. Le digo, yo voy a ir, pero lo más yo 2 meses y yo me regreso. En cuanto tú te recuperes, yo me regreso. Pero yo recuerdo que cuando veníamos ahí en Tijuana, pasó mi hermana y paso yo detrás de ella, también con una mica chueca. Y resulta que a mi hermana pasó, pero a mí me regresaron. Y me regresaron y pues ella se vino, yo me quedé sola y pues no conocía a nadie. El caso es que habíamos llegado a una casa y de ahí pues me mandaron un taxi y me regresaron a la casa y yo me quedé sola esa noche ahí. En esa noche llegaron unos sobrinos de la patrona de mi hermana, que ellos tenían una casa en Tijuana. Y yo me recuerdo que yo estaba dormida y
llegaron estos muchachos como de 16, 17 años y yo tenía como en ese entonces ya como 15 años y realmente de ahí para acá, pues dijeron ellos, yo recuerdo que estaba yo descansando y oí que llegaron porque mayormente yo había estado sola en la casa y, y oí que llegaron y dijeron, no, pues nos vamos a llevar a la muchachilla, pero pues yo a la muchachilla dije yo, pues ¿para dónde me llevan? Y ya me fue y me tocan la puerta y me dice, oh no, me dice, nos vamos a brincar para allá. Sí, pero pues te vamos a llevar, porque ellos eran dos muchachos que los tenía el hermano de la patrona de mi hermana los tenía castigados en Tijuana porque se habían portado mal aquí en la escuela y entonces los castigó, les quitó su ID y todo para que no se pudieran regresar. Y entonces a ella los dejó castigados y estos aprovecharon que yo estaba ahí y fueron a la casa, me recogieron y entonces ellos dijeron, no, pues ahorita que nos tienen castigados aquí, nosotros nos la vamos a llevar a ella y de una vez, pues vamos a decir que nosotros nos vinimos, nos cruzamos para traérnosla. Pero resulta que en ese entonces, pues cuando brincamos, ya me voy llévate unas llaves, me dieron instrucciones cómo habríamos de brincar para acá. Pero al primer intento, a los primeros que agarró inmigración, pues fue a ellos. Y yo recuerdo que venían gente de El Salvador, total eran como 9. Y en ese entonces, pues, allá, y yo me quedo sola y con un señor que también venía de Sinaloa y yo por una sola vez había mirado a ese señor. Y yo recuerdo que finalmente estuvimos caminando la noche y finalmente logramos cruzar, pero ya no venían estos muchachos que a mí me habían traído. Y recuerdo que ya cuando pasamos nos dicen, no, pues vamos a entrar a un hotel, era un cuartito. Yo recuerdo que pero ya para cuando logramos cruzar solamente venía yo de mujer y ese señor que yo lo había mirado porque era algo conocido también de los patrones de mi hermana, pero una sola vez lo había mirado, pero recuerdo que ya para cuando logramos cruzar ya habían agarrado a la mayoría de los que estábamos cruzando, solo quedé yo y ese señor y otros que venían de Centroamérica. Y recuerdo entramos al hotel y dice el coyote, oh no, le dice al señor ¿y ella qué es? Oh, le dice, oh, sí la conozco, le dice él, pero vamos al mismo lugar. Y entonces entramos al hotel y recuerdo eran 2 cuartos y le dice el coyote le dice a este señor, oh, le dice, pues desde aquí en adelante tú vas a decir que esta niña es tu hermana. Dice, ella es tu hermana porque de aquí en adelante tú la vas a cuidar, y ni se te ocurra decir que no es tu hermana. Es tu hermana. Y luego, ahorita le dice, yo voy a apartar todos y ya porque nomás ella nos quedó de mujer y aquí, olvídate, aquí dice, si tú no dices que es tu hermana y no te echas a la cama con ella y no la cuidas, yo no respondo, dice, porque aquí son puros hombres, aquí la van a violar y pues Dios señor, no, yo bien asustada, no, yo jamás yo había salido del rancho y menos estar en esos líos. Y yo recuerdo que echaron todos a los hombres en un cuarto y me dejaron la cama y digo, pues okay, tú te vas a acostar ahí y luego le decía el coyote al señor, y acuéstate con ella porque si no, yo no respondo, acuéstate con ella para que la cuides, pero el señor no se atrevió a acostarse conmigo, pero sí estuvo cuidándome él y el coyote toda la noche, ¿no? Pero yo tampoco no pude dormir, pero como a pesar que yo siempre había renegado de Dios y siendo el Señor siempre tenía misericordia de mí, siempre me cuidó. Y resulta que ya después cuando llegamos acá, logramos cruzar, llegamos y me entregaron con mi hermana y llegué yo a cuidar 2 niños y limpiaba una casa, llevaba a los niños a la escuela, pero
yo no estaba acostumbrada a eso, yo tenía apenas 15 años y estar de babysitter, eran unos niños bien tremendos, me daban con la caja de cornflakes y la mamá me decía, dales esto de comer y si ellos no querían, pues me aventaban con la comida y yo le digo a mi hermana, no sabes que yo me quiero regresar. No, me decía ella, ¿cómo te vas a regresar? No, le digo, es que yo me quiero regresar, yo no estoy para estar aquí, yo me voy, yo tengo algo que ir a hacer allá en mi rancho. No, me dice, es que no te puedes regresar, si ya estás aquí, ¿cómo vas a regresar? Y te voy a conseguir otro trabajo, me dice. No, le digo, es que yo no conozco y pues yo era bien tímida, era bien vergonzosa, pues, yo era de niña de rancho, no era donde hay mucha gente, menos que estar hablando y pues bien ranchera, ¿no? Puros a palabras los de rancho pues habla uno bien diferente. Y no, le digo, yo me quiero regresar. Total, ella no me dejó y me dijo, "Oh, no, mira, ya no vas a trabajar aquí, te voy a conseguir trabajo, te vas a ir a Los Ángeles, yo conozco allá una hermana", me dice. Eh, para esto pues era una hermana con que ella me vino a dejar, yo nunca la había mirado, ah, era la primera vez que yo había mirado a esta hermana. Y recuerdo que íbamos a Huntington Park y ella me dice un domingo, okay, me dice, arregla toda tu maleta porque hoy te vas a ir con la hermana. Yo ya hablé con la hermana y te vas a ir con la hermana. Y yo dije, pues, por tal de no cuidar a estos niños, pues me voy, pero arreglé mi maleta y yo recuerdo bien que venimos a la iglesia y luego me dice ella, pues, okay, me dice, esta es la hermana con que te vas a ir. Y pues en ese momento yo sentí pues que mi hermana me estaba regalando. Yo nunca la había mirado y sentí, yo no la conocía y ni mi hermana tampoco la conocía mucho en ese entonces. Pero gracias a Dios que siempre Dios tuvo cuidado de mí y la hermana era una hermana muy linda en el Señor. Yo recuerdo que me cuidaba mucho, me trataba muy bien. Para mí vino a ser como mi segunda mamá. Pero estando yo ahí, pues ya siempre iba a la iglesia, eh, seguía siempre yendo a la iglesia, pero pues ya no creía que Dios existía. Pero siempre seguía yendo a la iglesia. Por una otra cosa, yo nunca paraba de ir a la iglesia. Y recuerdo que siempre me decía, no, es que te tienes que bautizar, tienes que buscar de Dios. Y yo decía, no, yo no voy a buscar de Dios porque yo me he dado cuenta que todas las jóvenes que se bautizan y que son cristianas, pues resultan cayendo en fornicación porque en la iglesia no hay con quién casarse. Pero yo creo que un día yo sí voy a ir a la iglesia y me voy a bautizar, pero primeramente yo pues tengo que casarme porque yo no quiero ir a la iglesia y no encontrar con quién casarme. Y yo vengo y pues no, yo pensé que yo sabía escoger mejor que Dios porque pues no, Dios en la iglesia no tiene a nadie con quien yo me pueda casar. Y entonces me quedé yo así siempre yendo a la iglesia, pero aún no creyendo que Dios existía. Pero tanto ir a la iglesia, yo recuerdo que yo llegué a ir a la iglesia, a la Wilshire, donde estaba el hermano Rafael Rodríguez, y había unos mensajes que me gustaban mucho, cómo él predicaba y daba tan bonitos mensajes, la alabanza, y yo me gozaba, pero pues creo que ya sería yo como que yo empecé a cambiar, ya pues ya el Señor me quebrantaba mi corazón y yo ya lloraba, pero ya no lloraba de tristeza. Ahora yo lloraba, pero yo lloraba si yo cantaba, yo escuchaba el mensaje y me hacía llorar. Y como quiera yo empecé un poco otra vez a yo sentir y a entender lo que mi abuelita me había enseñado cuando yo era pequeña.
Y recuerdo que yo siempre decía, pero no, yo no voy a bautizarme, yo no voy a ser cristiana hasta que yo me case. Pero resulta de que cuando yo llegué a la casa de esta hermana, donde mi hermana me dejó, pues yo ahí conocí al sobrino de la hermana. Y tenía apenas como 6 meses de yo haberlo conocido. Yo viví como 2 años con esta hermana. Y tenía yo como 6 meses de conocer a este muchacho. Y resulta que pues él llegaba, pues era la casa de su tía. Ella tenía un edificio donde ella era manager, cuidaba los apartamentos, pero tenía un apartamento también donde pues, ella vivía. Ahí era como su trabajo, y ahí también tenía su apartamento, pero tenía, ya, por sí tenía 2 apartamentos. En veces ella estaba ahí y en veces estaba en el otro. Y yo empecé a ir a trabajar ahí porque yo me vine con ella luego me consiguió trabajo con unos hermanos que recuerdo bien, la hermana Chan, que el otro día escuchamos su testimonio. Ella a mí me conoció cuando yo tenía como 15 años. Ella me conoció cuando yo era en mi adolescencia. Me recuerdo muy bien de ella. Ella vivía en el edificio donde yo llegué. Y entonces empecé a ir a trabajar con ellos al centro, en la costura y todo esto. Entonces resulta, pues yo empecé a quedarme ahí. En veces yo de ahí empezaba a trabajar y yo me quedaba ahí. Entonces en veces la hermana se iba, pero yo me quedaba ahí. Y cuando yo conocí a ese muchacho, pues él llegaba ahí también, ¿no? Pero en veces pues estábamos solos. Después, como los 6 meses de yo haberlo conocido, pues sí, él llegaba cuando él quería o cuando él sabía que yo estaba, o más cuando sabía que yo estaba sola. Total que siempre, pues resulta que después como 6 meses, pues sucedió algo como lo que no había de suceder, como una violación. Entonces, yo había sido en mi rancho, pues allá le educan a uno que si tú pierdes tu virginidad, tú ya no ya pierdes el valor, ya nadie te va a querer, todo el mundo te va a menospreciar y ya te van a mirar como una prostituta. Entonces si pierdes tu virginidad, tú pierdes todo tu valor y pierdes tu dignidad. Y yo después que ya había sucedido esto, pues sí, yo me sentía bien afligida. Y resulta, pues entonces no, ya después sucedió que lo que pasó. Entonces él viene y me propone que yo me vaya con él o me junte con él. Y yo pues todo lo que ya me había pasado, y yo no tenía a mi madre aquí, yo no tenía a nadie más que a la hermana, pero pues si era su tía, yo sentía que las puertas se me cerraron. Yo no tenía a quién decirle lo que me había pasado. Yo no tenía, si él no tenía a nadie. Mi mamá pues vivía en la sierra, no había un teléfono que yo le pudiera comunicar, y si yo le comunicara tampoco yo sabía que mi mamá me había criado a mí muy descuidada. Ella nunca tuvo cuidado de nosotros, nunca nos protegió, nunca nos cuidó, nunca nos dio amor. Y pues sí, yo en mi infancia, en mi niñez, yo siempre pensé y tenía mis sueños, que yo cuando yo creciera, yo siempre decía, yo solamente voy a tener un novio, un esposo, un solo papá para todos mis hijos, y con él yo voy a terminar viejita. Yo voy a vivir toda mi vida, no quiero tener ni un novio extra, no, yo solamente uno, y con eso yo voy a terminar toda mi vida. Entonces eran mis sueños, que yo no había de tener más que un novio, y con ese me había de casar. Pero resulta que cuando esto sucede, pues yo lo conozco a él y ya vengo y pasa lo que pasa. Yo me sentía, pues sí, ya me sentía como una basura, ¿no? Porque eso me habían enseñado. Y entonces él me propone que me vaya con él, y yo pues sí, nos fuimos a vivir juntos. A los 10 meses nace mi primer hijo. Y entonces sí, ahí me empecé a dar cuenta, pues ya todo. Cuando yo después me junté con él, yo recuerdo que pues yo estaba chiquita, tenía 17 años, y teníamos un cuartito, una cocinita y todo así chiquito.
pero pegadito a ellos, pues sí estaba, era como una casa, pero tenía un cuartito con una cocinita y un bañito pequeño que era el que teníamos nosotros, más vivían mis suegros y toda la familia de él en la casa pegadito. Y yo recuerdo que pues allá tenían teléfono y a él cada rato le llamaban otras chamacas, pues que también él tenía 20 años. Y yo recuerdo pues lo escuchaba, ¿no? Cada rato que le llamaban y todo, y yo empecé, ay, no, pues sé en qué lío me metí, porque empecé ya después como al mes, porque a los 10 meses nació mi hijo, quiere decir que al mes yo quedé embarazada. Y yo recuerdo que me ponía tan mal, me daban tantas náuseas, me daba vómito. Sí, fue un embarazo tan feo que como por 3 meses yo no podía comer ni tomar agua, porque si agua tomaba, el agua se me regresaba. Y bueno, después de eso yo empecé a sufrir tanto, ¿no? Porque yo siempre en mi niñez, yo siempre decía un solo novio, pero yo quería como yo no había tenido un papá, yo quería, yo decía, no, cuando yo me case, pues yo quiero un esposo más grande que yo, que por lo menos sea 10 años más grande que yo, porque quiero que me quiera mucho, que me cuide, y yo voy a ser una esposa muy cuidadosa, lo voy a querer mucho, lo voy a cuidar, lo voy a consentir, le voy a cocinar, y bueno, yo me formaba mi castillo, ¿no? Pero resulta que no fue así, y yo llego y me junto con este muchacho que pues según él nunca le habían dado amor, y yo venía buscando amor y él que no tenía amor, porque según él sus papás nunca le habían dado amor. No era un hombre que le diera un abrazo, no era un hombre para nada, era todo lo contrario. Y para colmos, pues yo sí quería ser cariñosa, pero yo bien recuerdo que cuando yo me le acercaba, o luego siempre como que le molestaba, y después siempre me decía, no, me dice, cuando estemos con mi familia, por favor, no se me acerque. Y empezaba como pues sí a rechazarme, y yo pues yo sí quería ser cariñosa, y cuando íbamos pero yo no me podía ni sentar junto de él, porque no, siempre ella cuando estábamos me reclamaba, ¿no? O sea, no, le digo, cuando estemos con mi familia, no se me acerque, no me ande tocando, no, ni se siente junto de mí. Y bueno, empecé yo, a ver, no, pues ya me sentía como, o sea, todo lo contrario de lo que yo había deseado, de lo que yo quería que fuera mi matrimonio. Y resulta que a los 10 meses nace mi primer hijo. Y bueno, pues todo era muy bonito, yo quería mucho, a mí me encantan los niños, siempre me habían encantado y me encantan hasta la fecha los niños, yo bien contenta con mi hijo, pero resulta que era tan llorón, él lloraba toda la noche, lloraba todo el día, no dormía, no me dejaba comer, no me dejaba dormir, tenía que traerlo en los brazos todo el siempre, yo no sé, que estaba embarazilado, que lo tenía que andar meciendo en los brazos, traerlo abrazado, pero me salió muy, muy batalloso. Y resulta que pues yo fui a la clínica, y luego ahí le dan, no sé, pastillas o anticonceptivos, pero en este caso a mí no me quisieron dar anticonceptivos, sino que para él me dieron pues condones. Total que él nunca los quiso usar, y yo siempre le decía, no, tú tienes que usar esto, porque pues a mí no me quisieron dar las pastillas porque yo le voy a dar pecho al niño, pero o sea, tú dale, tú usa eso si tú pues quieres estar conmigo, pero no, nunca los quería usar. Y total, pues yo le decía, si no los usas, pues entonces yo no quiero estar contigo, pero total, todo era, entonces de ahí empezó todo, como que
pues seguían siendo pues prácticamente violaciones, ¿no? Y realmente como cuando mi niño más grande tenía 7 meses, yo me empiezo a sentir, empiezo a soñar, soñaba yo mucho una niña, y yo decía, pero yo, ¿por qué soy una niña? Pero como este proceso desde de los 7 meses que había nacido mi primer hijo, en este proceso no me bajaba mi menstruación, o sea, yo no podía saber si realmente es que yo estaba embarazada otra vez o es porque yo le estaba dando pecho al niño, pero yo soñaba mucho una niña, pero no tenía náuseas, no tenía nada, pero soñaba mucho una niña. Entonces tenía yo cita en la clínica y yo fui a la clínica y les digo, no sé, Leo, no me ha bajado mi menstruación. No, me dice, a los 6 meses ya tendría que haberte bajado. ¿No estás tomando pastillas? No, le digo, no estoy tomando, pero yo con la inseguridad porque yo soñaba mucho una niña. Y entonces me hacen otra vez prueba de embarazo y yo pues, salí embarazada otra vez. Y mi niño más grande tenía apenas 7 meses. Y yo recuerdo que en ese entonces, los niños, los hijos siempre son una bendición y son una alegría. Yo recuerdo que en ese entonces, a mí en vez de darme gusto, pues yo me puse a llorar porque yo no quería más hijos en la condición que yo estaba, o sea, yo no quería más hijos. Y en vez de yo ponerme feliz, yo me acuerdo que yo lloraba y yo me vine todo el camino, me vine llorando, porque yo me di cuenta que otra vez estaba embarazada. Y yo vengo, pues, cuando el más grande tenía 1 año con 3 meses, nace mi otra hija. Yo recuerdo que yo lloraba, para mí era bien difícil. Yo tenía apenas mis 19 años y yo ya tenía 2 niños pequeños. Carecía de todo. En casa no había suficiente comida, no había pampers, no había dinero y lo más importante, no había amor. Y todo eso a mí me llenaba de amargura, de incapacidad. Pero aún así yo me recuerdo que siempre seguía yo yendo a la iglesia, presenté a mis niños, y yo recuerdo que iba a la iglesia y siempre había mucha bendición en la iglesia apostólica, iba en Huntington Park, y recuerdo que había mucha bendición y yo sentía que yo quería entrar en bendición, pero yo abría mis ojos y yo decía, no, es que no quiero ahorita, yo no quiero ningún compromiso, porque yo no quería compromiso con el Señor. Pero recuerdo de que en una ocasión yo había ido con el hermano Rodríguez y mi hermana iba, también mi hermana daba muchas donaciones y a ella le mandaban los cassettes que siempre grababan los mensajes y a cada mensaje le ponían una alabanza. Y recuerdo que en esa ocasión estaba yo sola. Mi esposo para ese entonces habían comprado un rancho por Lancaster y ella se iba, siempre mi esposo se iba para allá todos los fines de semana. Ya no llegaba ni para la casa, sino que él saliendo del trabajo, él se iba ya con su familia. Y yo recuerdo que en esa ocasión, pues él se fue, ya no sabía que si había comida, si había pampers, no le importaba nada. Y yo recuerdo tenía a mis 2 chiquitos y en ese entonces, pues no había comida, no tenía pampers, no tenía $1 como para ir a comprar, vivía también lejos de las tiendas. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo tenía una grabadora y que mi misma hermana me la había regalado y me llevaba ella mensajes y me llevaba muchos mensajes del hermano Rodríguez. Y entonces yo recuerdo que en esa ocasión yo puse un cassette
de los que había antes. Y luego nunca se me va a olvidar ese día donde yo ponía ese cassette y el mensaje se llamaba ¿Dónde estás, Adán? Y entonces cuando daba como medio mensaje y luego ponían un canto, y recuerdo muy bien, este canto era de Rubén Contreras y esa alabanza era Descansa ya. Yo recuerdo que yo ponía ese cassette, lo ponía una y otra vez y yo lloraba y lloraba, pero yo no podía parar de llorar porque yo sentía esa paz en mi corazón. Y recuerdo que esa palabra la volví a dar otra y no sé ni cuántas veces yo escuché ese mensaje y esa alabanza. Y fue ahí donde yo volví. Yo volví a sentir que Dios sí era real y que a través de tanta necesidad solamente Él era el único amor perfecto, el que nunca nos deja, el que todo lo provee, el que nos sacia, el que sacia nuestra alma. Yo recuerdo que escuchaba ese mensaje y veía a mis niños. Yo no tenía comida, no tenía pan para mis hijos, pero el Señor fortalecía mi alma y ahí yo entendía cuántas veces yo había tenido la oportunidad de yo aceptar al Señor, de haberme entregado al Señor y haber seguido en sus caminos y no estar viviendo y no pasar la situación que yo estaba pasando. Y yo le pedía perdón al Señor. Yo recuerdo que desde ese momento ya mi vida ya no fue igual. Yo lo veía todo diferente. Yo recuerdo que decía, ¿por qué? ¿Por qué yo te rechacé en tantas ocasiones y en vez de yo haber entregado a ti mi corazón cuando yo tenía la oportunidad? Yo siempre te culpaba por todo lo que me pasó, pero le decía, y ahora, Señor, ya yo no te puedo culpar, o yo no te puedo culpar por lo que estoy pasando, porque yo no te puedo reclamar y decir, mira, y ahora, ¿por qué tú? Mira el esposo que me diste, o mira el compañero que me diste. Señor, hoy sí yo no te puedo reclamar porque tú no me lo diste, no. Fui yo quien lo busqué. O sea, yo lo encontré en mi desobediencia. Yo vine a pasar lo que me pasó por mi desobediencia. Yo recuerdo que en ese momento yo sentí que el Señor volvía a mí, a pesar de yo haberle reclamado tantas cosas, de haberlo culpado de todo mi sufrimiento. Él todavía me extendía su mano. Y fue así, mis hermanas, como yo tuve todo ese proceso para poder yo llegar a los caminos del Señor. Es todo por esta noche, hermanas. Muchas gracias.